Bien, el Señor desea bendiciendo. Hoy día continuamos con el estudio del libro de los Hechos, lección número 6. Y hoy día vamos a leer todo un capítulo que va a ser el capítulo 3, ¿ya? Capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a orar primeramente y luego entramos a la lección. Padre, bendecimos, glorificamos tu nombre. Hemos de leer, Señor, una parte más de la historia de tu iglesia, el comienzo, los milagros, las maravillas. Sorpréndenos, Señor, y cada día llénanos de fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a creer y ayúdanos, Señor, a obedecer tu voz, a ser obedientes, Señor, ser útiles en este evangelio maravilloso. Bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un cojo es sanado. Un cojo es sanado. Bien. Capítulo 3. Pedro y Juan, dos personajes, Pedro y Juan, subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena me marca que es prácticamente a las 3 de la tarde. Y ahí partieron ellos a la oración, hora novena. Pedro y Juan, ¿no es cierto? Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa. Cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa. La puerta central se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Estamos viendo aquí, a ver, yo voy a meterme un poquito en la historia. Pedro y Juan, el Espíritu Santo ha sido derramado de una manera maravillosa, especial, pero entiende que hay un derramamiento, pero ellos están quedando prácticamente en Jerusalén, aparte de quedarse en Jerusalén, quizás están compartiendo, ministrándose la palabra, pero para ellos es importante, muy importante estar en el templo. Quizás, ahí viene la situación, de predicarle, de enseñarle, de hablarle de la palabra, hablarle de Jesús a los judíos, a los fariseos, a los escribas. Pero no le va a durar mucho porque Dios no los quiere solamente ahí, sino Dios va a empezar a abrir iglesias, templos, no en la sinagoga, sino templos, con otra forma, con otro método de exaltar, de alabar a Dios, muy diferente al de la sinagoga. Entonces ahí ellos todavía no saben qué es lo que va a pasar para adelante. Para nosotros es fácil entender lo que ha sucedido, pero para ellos no. Para ellos no era fácil, para ellos no era entendible cómo tenía que hacer el mecanismo, cómo iba a ser la forma, no, nada. Ellos conocían solamente un mecanismo de ir al templo, a la sinagoga, estar ahí, que se leyera la palabra, unos cánticos y para la casa. Pero la iglesia, Dios le va a mostrar y va a llegar a un formato o ideas que también en el tiempo van a ir cambiándose de una o de otra manera, pero la iglesia va a tomar muchas maneras de hacer un culto y en muchos lugares de hacer discipulado, de hacer iglesias, templos, casas que reciben a hermanos, va a ser algo tan expansivo y explosivo que no está en la mente todavía de los discípulos. Algo está haciendo el Espíritu Santo, está comenzando. Acordémonos, y yo le decía que, mire a lo que va, el Espíritu Santo quiere hacer un mover, que ha provocado un derramamiento de su Espíritu, pero no es para quedarse ahí. Y Jesús le dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, no para quedarse ahí. Vamos a ver, pero aquí sucede un gran y maravilloso milagro. Entonces traían a este cojo al templo llamado, a la puerta llamada, que se llama la Hermosa. 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban
a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces, él estuvo muy atento, esperando recibir de ellos algo. Por algo me están diciendo, míranos. Algo bueno viene. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No habla solamente el término Jesús. Había muchos que se llamaban Jesús. Pero Pedro da un detalle: Jesús Cristo. Jesús, el Mesías. Jesucristo, ¿de dónde? De Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y anda. Voy a ir a la ayuda y vamos a ver qué es lo que pasa con esta ayuda. Habla que iban tempranos a la oración a las 3 de la tarde, ya. Todavía seguían orando ellos en el templo o en la sinagoga. Y voy a ir a la ayuda que me marca acá. El nombre de Jesús, la autoridad completa de la fe, dinámica del reino en la plenitud. Confesión de fe. En este primer milagro que Hechos registra, que fue realizado por los discípulos, se nos da la clave para el ejercicio por parte de todos los creyentes de la autoridad de la fe. Autoridad. Una cosa es tener la fe y otra tener la autoridad de la fe. A ejercer la fe. Al ordenar la sanidad en el hombre cojo de nacimiento, Pedro emplea el nombre completo y el título de nuestro Señor, Jesucristo, Mesías de Nazaret. Jesús, Josué o Yoshua, era un nombre común entre los judíos y continúa siéndolo en muchas culturas, ¿ya? Como aquí hay un nombre tradicional o apellidos tradicionales. Pérez, ¿se acuerdan del apellido Pérez? Que no se llama Pérez González. Pero también el nombre Pedro o Juan también es muy conocido. Entonces, en el nombre de Juan, pero da un detalle muy especial y este detalle muy maravilloso. Pedro nombra y junta Jesucristo, Jesús el Mesías, ¿ya? Jesús el Mesías, y lo califica aún en el lugar donde residía, en Nazaret. Entonces le coloca de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Pero la declaración de su nombre y título completo, una práctica digna de notarse en Hechos. Parece ser una lección buena y objetiva para nosotros, ¿ya? Hagamos así cuando reclamemos autoridad sobre las enfermedades o sobre los demonios. En nuestras confesiones de fe o proclamación del poder, confesemos su deidad y su señorío como el Cristo, el Mesías. Podemos estar repitiendo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Muchas veces usamos solamente ese nombre, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero, claro que en nuestra cultura antes no se usaba mucho el nombre de Jesús, ahora están apareciendo Jesús. Y algunos que salen en la tele que no son nada muy buenos. Pero usar el nombre de Jesucristo cambia muy fuerte. Bueno, Pedro lo está marcando. Pero también lo está marcando Pedro para darse notoriamente que Jesús es el Mesías. Y es una lección para quienes, para también los judíos, también para el que recibe la sanidad. Entonces usemos el nombre precioso como Jesús, Salvador, y Cristo como el Mesías. Clamemos a Él como Señor Jesús,
o Jesucristo o Jesús de Nazaret, sin que en este punto haya la intención de establecer un principio legal o ritual. ¿Ya? Coloca aquí que podemos usar como el nombre del Señor Jesús. Ahí coloca también Señor Jesús, ¿ya? Nuestras oraciones. También como Jesucristo, Jesús de Nazaret o Jesucristo. Cuando usemos las oraciones, podemos usar esas tres ideas, una de esas tres, porque puede haber muchas más. ¿Para qué? Para orar con autoridad. Y también colocando el nombre de Jesús por encima de todo. En el nombre del Señor Jesús. O en el nombre del Señor Jesucristo. O en el nombre de Jesucristo. O Jesús de Nazaret. Pero este no es para marcar un punto legal o un ritual. ¿Ya? Que tenemos que tener cuidado. Pero es sabio recordar que al igual que oramos en el nombre de Jesús, también ejercemos toda autoridad en Él, mediante el privilegio de poder que nos ha dado en su nombre. En la palabra de Dios encontramos muchos otros nombres compuestos que se aplican a Él. Declarémoslos en fe, con oración y plena confianza. Entonces, como dice Pedro, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Wow! Ya, ¿y qué hace? No solamente lo deja que se levante solo, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué fiesta tenía ese hombre! Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí empieza un problema y un detalle bien especial para los fariseos, los ancianos, para los escribas. ¿Qué está pasando? Ya murió Jesús, pero ahora no ha parado esto. Esto ha continuado y de una forma mucho más explosiva, de una forma más especial. 11. Ellos entraron al templo y después fueron al otro pórtico que se llama de Salomón. Aquí, ahí estaba la multitud, quizá eran mucho más espaciosos el lugar, y ahí se fue Pedro. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder, piedad hubiésemos hecho andar a este? No somos nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y es tan evidente esto, que no es el poder ni de Pedro ni de Juan, sino es en el nombre de aquel que ha resucitado. En el nombre de aquel que ha vencido la muerte, el pecado y a Satanás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo ha sanado
un cojo. ¿Y quién ha tenido misericordia? ¿Ah? ¿Y quién ha tenido bondad, amor sobre este cojo para que sea sanado? Es Jesús. En el nombre de Jesús. Dice, y por la fe en su nombre, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Quién es? ¿Qué nombre? Se ha confirmado en ese cojo la autoridad, la evidencia de la resurrección de Cristo, la evidencia del poder de Dios, la evidencia de que Cristo es el Mesías y en Él se ha manifestado su nombre, su misericordia y su sanidad. Uy, que se forma bello. Dice, y la fe que es por... Ay, aquí sé que me enredé. Le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Ah? Voy a leerlo de nuevo. Y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, Cristo no ha muerto y en su nombre, aunque está a la diestra del Padre, sigue activo en medio de nosotros. Sigue vivo y su misericordia fluye, su amor fluye de una manera especial. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, es su misericordia que es derramada y contesta nuestras oraciones. Es en el nombre de Jesús. Wow, vamos a ir a la otra ayuda aquí. No me quiero atrasar porque después yo me pongo especial en esto. 16, la ayuda del 16. Sanidad en el incomparable nombre de Jesús, sanidad divina. Inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se afirma que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Capítulo 3 nos ofrece el relato de la sanidad de un hombre que era cojo de nacimiento. Un hecho bien conocido por todos en Jerusalén, pero Pedro no atribuyó la sanidad a algún poder humano, sino a la fe en el nombre de Jesús. Un hombre cojo. Yo siempre pensaba que tenía corta una pierna porque ese sería puede ser, ¿no? Pero un hombre cojo, quizá una pierna más corta que la otra, y eso le llevaba a cojear, ¿ya? Pero era cojo de nacimiento, tenía un impedimento, no sé. Quizá podemos colocar muchas ideas en este cojo, pero era de nacimiento, venía con un detalle de nacimiento. Y al hecho que nos marca que era llevado, que era traído, no iba él solo, tenía bastante dificultad de mantener el equilibrio, porque dice el versículo 2, 3, 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo. Lo ponía, lo traía. Su dificultad era muy grande de poder moverse, movilizarse solo. Tenía que ser llevado. Y un hombre, hablamos no de un joven, de un hombre. Ahora, alguien que nunca se ha parado. Alguien que nunca se ha puesto de pie y que siempre dependió de otros. Oiga, qué feliz. Y por eso saltaba de alegría. Saltaba. Y yo creo que saltaba con tanto ahínco y quizás trataba de saltar lo más alto porque jamás nunca lo había hecho. Jesús tuvo misericordia. A través de ese nombre maravilloso de Jesús se arma una misericordia enorme bajo alguien que tenía una necesidad o soñaba en caminar. Soñaba que saltaba, pero ahora tenía un hecho real a través del nombre de Jesús. Él
hizo un escándalo dentro del templo. Quizás cuando entraba en el templo todo muy silencioso, riguroso. Porque era el templo, lugar de adoración a Dios, pero él con gozo y alababa a Dios. ¿Por qué? Porque había recibido algo que quizás nunca ya lo iba a tener. Había perdido la esperanza y se había conformado ¿de qué? De que él iba a seguir siendo un hombre cojo, ayudado siempre por otros. Iba a morir. Solamente en sus sueños se iba a ver corriendo, caminando, saltando. Qué maravilloso es Jesús. Qué especial es Jesús. ¿Cómo quiere llegar a tantos que nunca han tenido una posibilidad en su vida? Aquellos que nacieron con enfermedades y que son presos y cautivos de aquellas enfermedades. Aquellos que son presos y cautivos y solamente quizás aún pueden soñar. Y quizás en eso se tienen que conformar. Conformar que de tantos miles o tantas multitudes, todo bien y para ellos caminar o moverse o ver o hablar no es ninguna dificultad. Pero a ellos le tocó un escenario terrible, doloroso. Es decir, Señor, es como decirle, Señor, ¿por qué me castigaste a mí? ¿Por qué, mira, todo ellos bien y por qué me castigaste a mí? ¿Cuántos de ellos quizás pueden decir de aquella manera al Señor? Señor, ¿por qué me castigaste a mí? ¿Por qué a mí por qué mejor no dejaste a ninguno con castigo o castigaste a otro? ¿O por qué tan largo mi castigo? Voy a morir con este castigo. Para algunos es un castigo, un tormento. Para algunos es un infierno vivir con tanta quizás a veces ayuda y menosprecio que quizás eso también irrita su carácter. Tantas cosas impide a un hombre que no pueda caminar. Hay tantas cosas que le pueden impedir. Tantas, muchas. Pero Jesús ha tenido misericordia. Usa a sus siervos. Y ellos se entienden que ahí quiere posarse a través del nombre del Señor Jesús, a través del nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué quiere haber? Quiere haber una misericordia derramada. Y lo ha hecho el Señor. Nótese cómo la invocación del nombre de Jesucristo de Nazaret se escucha de los labios de los apóstoles. La apelación es al nombre de Jesús como el inequívoco Mesías, el Cristo, quien anduvo como hombre entre los hombres de Nazaret, constituye una afirmación de su persona y su carácter y su oficio real en el principio de autoridad para extender la gracia sanadora. Al uso del nombre de otra persona se reclama derechos legales y se le llama poder del abogado. Mire, al uso del nombre de otra persona, nosotros usamos no nuestro nombre, el nombre de Jesús, de otra persona, para reclamar derechos legales se le llama poder del abogado. Y nosotros usamos el nombre de Jesús, no de nuestra persona, no de nosotros, sino el nombre de aquel que ha vencido. Este es un poder privilegiado que Jesús ha delegado en nosotros. Cuando confrontamos las fuerzas en retirada que la enfermedad y Satanás buscan imponer sobre la humanidad. ¿Cuánto desearían cambiar sus vidas, salir de su martirio? Por eso habrá apertura a los presos, a los encarcelados. Isaías, ¿se acuerda? Habla que él nos ha llamado a dar apertura a los que están presos, encadenados con grillos. A eso el Señor nos ha llamado a liberar. Pero no porque nosotros seamos los liberadores, no, porque nosotros vamos
Y eso es increíble. Nosotros vamos, tenemos que obedecer, solamente debemos de ir y decir en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre. Sé libre, sea rota toda maldición. Gente y familia, oye, hay familias que ahí van de maldición en maldición, familias que llevan maldición de generación en generación. No, mi abuela fue así, mi mamá así, yo sí, mi hija siguen igual. Esto no va a parar. Y Jesús quiere romper toda maldición. Qué importante poder estar allá. Voy a ir al versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho como también vuestros gobernantes. ¿Cuál es la ignorancia? De haber matado al autor de la vida. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente Israel, todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Todavía sigue arrepentirse y convertirse, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y el convertirse es llegarse al Señor, entender quién es Jesús, entender que nuestra naturaleza es mala y malvada, y entender que necesitamos de Dios, entender que a veces somos cautivos del pecado, entender que a veces hay personas que son presas del pecado, presas del tormento, presas. Y que, oigan, muchas personas no aguantan a vivir con calvarios. Y muchos, a través de la historia, han decidido solamente eliminarse. Han decidido partir porque ya no aguantan. Su vida ha sido un infierno. Su vida ha sido atroz. Necesitaban un cambio. Necesitaban de alguien, ¿sabe?, que le diera esperanza, alguien que les amara, alguien aún aparte de ese amor, alguien que quizás muchas veces los liberara, los sanara, cambiara el punto de su vida. Solamente Jesús. Y Jesús lo ha hecho con este cojo. Imagínense, no llegó cojo. Los que no tenían que ir a buscar a la tarde no estaba. Oye, ¿y dónde está? ¿Y a dónde? ¿Quién se lo llevó? Porque no, ellos podrían haber dicho quién se lo llevó porque no se iba a ir solo. Y quizás algunos le dijeron: oye, si ya se fue a caminar, iba corriendo para allá. ¿Cómo va a correr? Pedro y Juan
los discípulos de Jesús oraron y oraron en el nombre de Jesús. Y él se levantó y saltó y alabó al Señor. Así que anda corriendo por todos lados. El que vosotros llevabais cada tiempo, cada año, ahora anda solo. Ahora anda solo. Imagínense, alguien que nunca ha podido caminar, alguien que nunca se podía mover solo. Alguien que siempre veía jugar a los demás. ¿Ah? Sí, yo creo que caminó toda la noche, caminó, corrió, se levantó temprano para caminar, para andar solo, para ir a ver esos lugares que quizás nunca podía llegar, para subir cerros que nunca él podía subir, nadie lo podía llevar arriba. Quizás qué cosa hizo, cuando fue un hombre libre, cuando fue un hombre sanado bajo el nombre de Jesús. Eso nos lleva a pasión por las almas. Eso nos lleva a amor por las almas. A entender que las almas están sufriendo y necesitan, no de nosotros, necesitan que usemos nuestra fe en el nombre del Señor Jesús. El Señor le bendiga.